Buen día. Mi nombre es Fabiola Flores y junto a mis compañeros Héctor Escalona y Deyerlin Briceño le vamos a presentar los mecanismos fisiopatológicos de la trombofilia. Trombofilia es un estado de hipercoagulabilidad de la sangre en el cual se generan trombos que obstruyen las vías por donde la sangre circula en condiciones normales, es decir, la irrigación de una arteria o una vena. Este estado puede afectar tanto a hombres como a mujeres. En casos como en el embarazo, se ve más aumentado el estado de hipercoagulabilidad en pacientes con trombofilia, afectando de manera directa al feto, ya que pueden obstruirse las vías a través de las cuales éste se nutre. La trombofilia se puede presentar como consecuencia de factores predisponentes que pueden ser tanto hereditarios, adquiridos o ambos. Trombofilia hereditaria. Defecto específico a nivel de los mecanismos anticoagulantes naturales o de proteínas procoagulantes, con tendencia a tromboembolismo venoso. Está determinada genéticamente. Se puede presentar a edades tempranas en forma recurrente y con historia familiar. Tenemos diferentes patologías, como la mutación del factor 5 de Leiden, que es la más común de las trombofilias hereditarias y está dada por la resistencia a proteína C activada. Resistencia a proteína C activada. El factor 5 es una glicoproteína de 2196 aminoácidos que se organiza en varios dominios, A1, A2, B, A3, C1, C2. La proteína C activada actúa sobre el factor 5, activado sobre las posiciones 306, 506 y 679, para inducir una inactivación de este. En el año 1994 se conoce la alteración genética más frecuente relacionada con dicha resistencia, la cual corresponde a la sustitución de una adenina por una guanina en el nucleótido 1691 del factor 5, que causa que sustituya una arginina por una glutamina en el residuo 506 de la proteína factor 5. La proteína resultante de este cambio se conoce como factor 5 de Leiden. Esta mutación determina que la inactivación del factor 5 por la proteína C activada sea mucho más lenta, determinando una mayor producción de trombina. El tipo de herencia de esta alteración es autosómica dominante. Los heterocigotos tienen 5 a 10 veces más riesgo de sufrir episodios de trombosis venosa que la población general y los homocigotos tienen 91 veces más riesgo. La frecuencia de la RCPA varía de un 3 a 6% en la población sana, existiendo diferencias raciales en la prevalencia de esta. Los caucásicos tendrán 5.27, los hispanos 2.27, los nativos americanos 1.25, los afroamericanos 1.23 y los asiáticos 0.45%, y se encuentra hasta en un 20% de la población que ha presentado un evento tromboembolítico. Es importante destacar que el riesgo de trombosis venosa en el embarazo en mujeres con RCPA es de 0.2%, es decir, 1 en 500. Por otra parte, cerca del 80% de la trombosis venosa que se presenta durante el embarazo corresponde a una RCPA y de esta aproximadamente el 46% portan factor 5 de Leiden. Es decir, la RCPA es la causa más frecuente de trombosis venosa en el embarazo, pero su potencia trombogénica es moderada. De esta manera se explican los datos expuestos previamente. Mutación del gen protrombina. Factor 2. La protrombina es codificada por un gen que se ubica en el cromosoma 11. La mutación del gen de protrombina consiste en el cambio de la guanina por adenosina en el nucleótido 2210. Esto genera elevación de la concentración de protrombina circulante, una actividad mayor a 130%, que tendrá un efecto que promueve la generación de trombina e impide la inactivación del factor 5 activado por la proteína C. Esta mutación se presenta de 2 a 5% de la población general y en aproximadamente el 16% de la población con antecedentes tromboembólicos. La mutación del G2210A aumenta 3 veces el riesgo de tromboembólico para el primer evento y más de 5 veces para pacientes con eventos tromboembólicos repetidos. La incidencia anual de trombosis es de 0.55% en población general y el riesgo de trombosis en el embarazo es de 0.5, es decir, 1 en 200. Déficit de antitrombina 3. Una glicoproteína de síntesis hepática, principal inhibidor de la trombina y de los factores 10, 9 y 11 mediante la formación de un complejo irreversible. Más de 127 mutaciones son responsables de este déficit. Su herencia es autosómico dominante y su presencia en forma homocigota es incompatible con la vida, a menos que corresponda al tipo 2 de déficit y esté comprometido el sitio de unión a heparina, en el cual la susceptibilidad de trombosis venosa es indistinguible de las personas con déficit heterocigoto de antitrombina. Se clasifica en dos tipos. Tipo 1, niveles plasmáticos bajos, pero con proteína normofuncionante, y tipo 2, niveles plasmáticos normales con proteína disfuncional. La prevalencia del déficit de antitrombina es baja,
variando de 1 sobre 600 a 1 sobre 500.000 en la población general y cerca del 1% en pacientes con antecedentes de eventos trombóticos. Sin embargo, es la trombofilia hereditaria con mayor potencia trombogénica, ya que la posibilidad de presentar un episodio trombótico en la vida es de un 50% y la posibilidad de recurrencia se acerca al 70%. La incidencia anual de trombosis en la población general es de 0,87 a 1,6%. El riesgo de presentar trombosis en las pacientes afectadas durante el embarazo y puerperio varía de un 40 a 60%. Además, cabe destacar que el riesgo de enfermedad tromboembólica durante el embarazo es de 1 en 2,8 pacientes portadoras del déficit tipo 1 y de 1 en 42 para el tipo 2, siendo el riesgo absoluto 50 veces más que el de la población general. Déficit de proteína C. La proteína C corresponde a una glicoproteína de síntesis hepática, dependiente de vitamina K, precursor de proteína C activa, el cual modula la generación de trombina al inactivar el factor 5 y 8 activados. Se han descrito al menos 161 diferentes mutaciones responsables de este déficit, el cual es de herencia autosómica dominante. Es importante destacar que la presencia homocigota es muy rara y esta situación se asocia a graves eventos trombóticos de aparición neonatal. Hay dos tipos de déficit de proteína C. El tipo 1 más común es producto de la síntesis reducida de la proteína C, la cual funcionalmente normal, pero se encuentra en concentraciones bajas. El tipo 2 es caracterizado por la síntesis de una proteína C no funcional. La frecuencia de déficit de proteína C es de 0,2 a 0,4% en población general y de 3 a 5% en pacientes con antecedentes trombóticos. El riesgo de trombosis en el embarazo es de 3 a 10% y de 7 a 19% en el puerperio. El riesgo de trombosis venosa en el embarazo es 8 veces mayor que las mujeres embarazadas sin este déficit. La incidencia anual de trombosis venosa en población general es de 0,43 a 0,72%. Ok, ahora vamos a hablar sobre lo que son las trombofilias adquiridas, que no son más que una serie de condiciones clínicas que están asociadas a un aumento de riesgo para desarrollar trombosis. Una de las más importantes en estos casos es el síndrome de anticuerpos antifosfolípidos, el cual es una enfermedad autoinmunitaria en la que los pacientes tienen anticuerpos contra las proteínas de unión a fosfolípidos, donde pueden ocurrir trombos tanto venosos como arteriales. La fisiopatología no se conoce con precisión y el diagnóstico se realiza mediante pruebas sanguíneas. Entonces, cuando hablamos de síndrome de anticuerpos antifosfolípidos, estamos hablando de un trastorno autoinmunitario que se manifiesta por trombos y en casos de embarazo, muerte fetal causada por esos diversos anticuerpos dirigidos contra una o más proteínas de unión a fosfolípidos, entre ellas la beta-2-glucoproteína 1, la protrombina, la anexina 5. Okay. Lo que ocurre en el caso de la anexina 5 es que esta puede unirse a los componentes fosfolipídicos de la membrana para evitar que la membrana celular active la coagulación. Entonces, si los anticuerpos desplazan a esta anexina 5, las superficies de las células endoteliales procoagulantes pueden quedar expuestas y desencadenar trombosis arteriales o venosas. En cuanto al mecanismo preciso de trombosis en pacientes con anticuerpos contra la beta-2-glucoproteína 1, unidad a fosfolípidos es desconocido. También los resultados de las pruebas de coagulación in vitro pueden estar prolongados porque los anticuerpos contra las proteínas de unión a los fosfolípidos interfieren con el ensamblaje de los factores de coagulación y también con la activación de los componentes fosfolipídicos agregados al plasma para iniciar las pruebas. Eh, También pueden desarrollarse otros síntomas de la trombosis venosa o arterial. Por ejemplo, en pacientes con anticuerpos contra la protrombina, unidad a fosfolípidos, pueden tener niveles de protrombina circulante que sean lo suficientemente bajos como para que aumente el riesgo de sangrado y algunos pacientes presentan incluso trombocitopenia. Por otra parte, vamos a tener lo que es el síndrome de anticuerpos antifosfolípidos catastrófico, el cual se desarrolla o ocurre en una pequeña proporción de pacientes con síndrome antifosfolípido, donde se produce una trombosis generalizada en pequeños vasos que suministran múltiples órganos, entre ellos o con frecuencia incluyen el encéfalo, causando algunos defectos neurológicos, y este síndrome puede confundirse incluso con coagulación intravascular diseminada, trombocitopenia inducida por heparina, con la microangiopatía
angiopatía trombótica incluso, y su tratamiento incluye dosis altas de corticosteroides, anticoagulantes, plasmaféresis y algunas veces también rituximab, ¿verdad? Que es un anticuerpo monoclonal anti-CD20. En cuanto a las complicaciones de la trombofilia, vamos a ver que pueden ser graves, incluso mortales. Los coágulos sanguíneos pueden causar accidentes cerebrovasculares, ataques cardíacos, embolias pulmonares, y es importante que las personas con trombofilia reciban tratamiento médico adecuado para prevenir complicaciones. Muchas gracias.